Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Bienvenidos al espacio de la entrevista, el lugar donde reconocemos todas las voces. Para quien nos ve y nos escucha, le platico el tema que hoy estaremos tratando. Al tomar una cámara fotográfica se presentan ciertas dificultades para conocer la realidad de los grupos sociales, de la cultura también. El amplio panorama para registrar las expresiones culturales con las que los pueblos buscan expresarse a sí mismo junto a su cosmovisión y sacralidad se registra a través de la etnofotografía. La fotografía en sí es, como objeto complejo que es, resulta al tiempo un extracto y un indicio de la realidad cuya construcción está ligada a la mirada y a la elección también del practicante. Para hablar acerca de todos estos conceptos, conocerlos más, bajarlos un poquito y que nos los expliquen, se encuentra con nosotros Héctor Adolfo Quintanar Pérez. Él es etnofotógrafo y también es estudiante de humanidades, ¿no? Ahí eres experto en arqueología y todas estas ramas. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Héctor. Pues de entrada quisiéramos que nos explicaras, vámonos por lo sencillo, ¿no? ¿Cómo entiendes, cómo practicas y para ti qué es la etnofotografía? Pues realmente la etnofotografía es una manera de un registro antropológico, pero va dedicado un poco más a lo que es la realización de una observación participante dentro de un contexto, ¿no? Es simplemente pasar a veces de una descripción escrita, pasar de lo que es el diario de campo hacia la creación de un documento en imágenes. Un documento que nos acerque a ya sea algún evento o una expresión cultural, sobre todo. Ese es lo que yo más manejo, expresiones culturales, e incluso situaciones que pueden llegar a ser como contextos en conflicto también. Es la creación de un documento más allá de ser informativo, como suelen ser las fotografías, vamos a ponerlo de periodismo, o la imagen documental, que es, yo digo que es como una de las ramas de la fotografía documental también, ¿no? El estar dentro de un contexto antropológico de larga duración, como parte de un discurso de observación participante. ¿Cómo entiende Héctor Quintanar al mundo? Porque finalmente lo observas de diferentes maneras, con diferentes ojos, ¿no? A través de formas, a través de colores, a través de trazos, de sonrisas y de muchos otros factores que de repente nosotros solamente nos damos cuenta cuando ya vemos el trabajo plasmado y decimos qué buen ojo del fotógrafo o cómo fue capaz de tomar, ¿no?, esta imagen. ¿Cómo ves el mundo tú a través de todos estos aspectos? Pues bueno, una pregunta compleja porque realmente siento que quien está tomando fotos, en este caso un fotógrafo, nunca llega a comprender a veces lo que está sucediendo y creo que esa es la principal característica de algo que nos hace querer tomar la foto. Es decir, ¿qué está pasando? A lo mejor no lo sé. Yo digo que es parte como del estupor, ¿no? De la sorpresa, de decir, no sé qué pase, vamos a buscarlo de la mejor manera para que todos los que puedan ver esta imagen sientan lo mismo que yo, o si alguien sí sabe, diga, ah, bueno, esto está pasando, ¿no? Esto está sucediendo, que involucre un ejercicio de creación de una imagen, pero también de echar a andar las sensaciones, las utopías, todo lo que uno tiene adentro. Eso yo creo que es la principal característica de la creación de una imagen. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son estas dificultades a las que tú te enfrentas o por las que tienes que atravesar para conocer las realidades de los diversos grupos sociales, también de estos mismos fenómenos que se dan en las ciudades, que se dan en las entidades, ¿no? Estallamientos sociales, huelgas, que finalmente la sociedad da su punto de vista, la cultura, la cosmovisión de los pueblos? Atraviesas por ciertas dificultades que me gustaría mucho que también nos las describieras. Yo pienso que la mayor dificultad es que aunque uno quiera o piense que pasa desapercibido, no lo es. Y uno, al tener una cámara en las manos, automáticamente las personas ya nos interpretan como algo que no sabemos qué es. A veces nos interpretan con cierta fricción, a veces con tensión, a veces con un total rechazo, dependiendo de cómo también uno se involucra el contexto que va a retratar. Hablando, por ejemplo, de
de una expresión como son como por ejemplo es un carnaval, ahí no hay ningún problema porque bueno, las personas están en un ambiente festivo, están en una situación alegre, no hay ningún problema. Sin embargo, cuando uno va a una manifestación, a lo mejor a tomar fotografías, las personas se interpretan como prensa, pero ellos tienen una idea de prensa que puede ser amigable contigo o puede ser no amigable Pero contigo. ambos bandos, ¿no? Porque Sí. finalmente en la manifestación intervienen 2 o 3 bandos, que son el bando que está luchando por alguna cuestión social y el otro bando que también está tratando de controlarlos, ¿no? Sí. Y finalmente creo que los 2 bandos no te ven con ojos Sí. muy amigables, que digamos. Sí, ese es muy complicado y yo creo que es una de las razones por la que a veces los periodistas o quien toma fotos están juntos, ¿no? También para crear un ambiente de protección. Y sí hay que tomar ciertos riesgos, sobre todo en esos contextos y en situaciones también, por ejemplo, de desastre o en situaciones de cobertura de un conflicto. ¿A quién se acerca más el etnofotógrafo, Héctor? ¿Al antropólogo, al arqueólogo, al periodista, al fotógrafo? ¿Con qué bando te sientes más identificado? Híjole, yo pienso que es un poco de todo y dependiendo de la carta que uno maneje, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado en situaciones donde sé que van a ser hostiles con un fotógrafo decir soy arqueólogo. Sí, ¿no? Y en situaciones donde me conviene ser fotógrafo, pues soy fotógrafo. Y al final, pues no es mentira, ¿no? Es una situación de tener muchas fases, tener muchas facetas y sobre todo esto que comentaba, ¿no? Leer el contexto que uno va a retratar, porque al final uno es externo. Entonces hay que tener mucho respeto también. Dentro de la etnofotografía, ¿cuál es el proyecto personal de Héctor Quintanar? Pues realmente creo, inmiscuirme a contextos que para mí son complicados. Es decir, en una comunidad indígena tienen sus rituales, tienen su sacralidad y no siempre es posible que uno la retrate. No son permisivos. No siempre. En algunos momentos, sí, ¿no? De esta cosmovisión. Sí, claro, ¿no? Y es muy fácil a veces decir como arreglar las cosas, decir como, bueno, hablo con el agente municipal, pago, hacemos un arreglo y me dejan. Siento yo que precisamente la observación participante es esto, ¿no? Crear un ambiente de confianza, tener a veces muchísima paciencia para decir, ganarte el respeto de las personas, decir, me das permiso de documentar esto y retroalimentar también, ¿no? Decirles, mira, aquí está tu foto, ¿no? Esto es lo que ustedes hacen, obsérvense, ¿qué les parece? Tengan, ¿no? O sea, no es solo ir a tomar la foto e irse. Eso es para mí, en ese contexto, ¿no? Y también, sobre todo, pues el ejercicio de crear imágenes que cuenten la verdad de la sociedad. O sea, estoy muy a favor también del periodismo cultural, precisamente porque lo considero una opción muy buena para crear una cultura de paz aquí en México. Sin embargo, creo que también es necesario a veces salir de nuestra llamada zona de confort y retratar lo que sí está pasando, ¿no? Nuestro contexto difícil, nuestra situación histórica. Es como la pretensión también, no siempre se logra, pero es una pretensión. En estos contextos de dificultades por las cuales has atravesado, en estas situaciones difíciles también de la historia inmediata de la entidad, en este contexto también de poca apertura, quizá en movimientos sociales, en las comunidades indígenas, ¿qué cambios sociales te ha tocado detectar? ¿Te ha tocado también, pues finalmente, retratar? Me gustaría mucho que nos compartieras esta misma experiencia que ya la has plasmado en fotografías y la cual pues la estás exponiendo, ¿no? Próximamente me gustaría que nos repitieras la fecha que estábamos platicando en el camerino y que nos invitaras a estas exposiciones que habrá. Sí, sí. Pues me ha tocado estar de hecho, creo que empecé más o menos ahí mi ejercicio fotográfico con esta serie de revueltas que hubo en la elección del 2012, donde sí vi muchas formas de expresión por parte de nosotros, los jóvenes, ¿no? Y sí me tocó retratarlas. Desgraciadamente, al final lo que creo que retraté fue mucha frustración. Mucha frustración, mucha ira, que al final está como, no sé si duró los 6 años que llevamos en este periodo, y realmente me gustaría mucho saber qué pasa en las próximas elecciones para comparar las... Hacer un cuadro comparativo con tu material, ¿no? Sí, sí, ¿no? O sea, me gustaría y estoy como también aceptando cualquier tipo de resultados, ¿no? Y en otro aspecto, por ejemplo, me ha tocado
en un aspecto más positivo, por ejemplo, cubrí los desastres naturales de los últimos temblores del mes de septiembre, tanto en Oaxaca como en Ciudad de México. Y ahí sí me tocó ver también esta parte positiva dentro del desastre, que fue la solidaridad, que fue también la cultura de ayuda que tienen los mexicanos. Eso también me tocó retratarlo por fortuna y es algo que pues, te brinda muchísima esperanza, ¿no? Se nos olvidó muy poco, ¿no? Esos momentos de solidaridad. Sí. México está otra vez ahí, en el limbo. Muchas personas dicen que anhelan, ¿no? Esos días después del temblor, cuando verdaderamente éramos una nación unida, ¿no? Sí, es también lo malo de la cultura tan digitalizada que tenemos. Por ejemplo, hace 30 años, una imagen, o sea, eran pocas las imágenes que se hacían famosas, ¿no? Una imagen circulaba por el mundo y se quedaba en la mente de las personas. Hoy, en una semana, se te olvida cuál fue la imagen de la semana. Hay mucha competencia, ¿no? Sí, sí, la cultura de la imagen digital es enorme, ¿no? ¿Cómo devolver a la expresión o a la disciplina de la fotografía, Héctor, pues finalmente la expresión de un medio de comunicación artístico? Es decir, ¿cómo devolverles estos conceptos por lo mismo de la digitalización del medio, por lo mismo de el uso de las redes sociales poco a poco se ha ido perdiendo y ha sucedido tal vez igual que con los medios de comunicación, con los periódicos y todo esto? Pues aquí tengo que admitir, ¿no? Yo no tengo formación artística, la formación que yo tengo es de uso de una cámara totalmente digital, ¿no? Yo sé usar el aparato. Creo yo, y aquí a lo mejor es un poco, es muy personal, creo yo que cuando uno toma el aparato y tiene ya un objetivo, va a darle un toque de expresión que ya va a tener algo de arte. O sea, no es lo mismo decir, ten una cámara, toma 3 fotos, ¿no? De lo que esté sucediendo y me las traes, de lo que sea. Yo creo que eso es lo que diferencia al camarógrafo del fotógrafo, ¿no? El fotógrafo busca, ¿no? El encuadre, busca cierta posición, busca la composición de una imagen que retrate ciertas cosas. Y no solo retratar, sino expresar. O sea, ¿qué quiero decir con la imagen? Se busca es un proceso personal y creo que ahí es donde nace un poco o se explota el artista dentro de quien maneja la cámara. Y precisamente nos gustaría saber qué quieres decir tú con tus imágenes, qué quieres decir tú con todo este trabajo que desde hace muchos años has ido acumulando y que estarás exponiendo próximamente. Me gustaría saber la fecha, sí. cuándo iniciamos, qué tiempo va a durar esta misma exposición, cuántas fotografías vas a exponer y sobre todo qué conceptos son los que dominan, los sociales, los culturales, los festejos. Platícame al respecto. Sí. Hace poco alguien me hizo prácticamente la misma pregunta con un tono de reproche, así como, ¿y tú por qué haces esto? Si yo te conozco. Y yo contesté, bueno, yo tomo estas fotografías porque hay personas buenas, personas que están haciendo algo bueno o algo malo a veces, que merece ser retratado, que merece tener su historia, aunque no escrita, a veces plasmada. Entonces es a lo mejor la búsqueda en una imagen de una historia personal, si uno quiere, la historia de un contexto, la historia de una cultura, de un grupo social. Yo creo que eso es la pretensión, porque nunca lo voy a lograr. Yo creo que nadie lo va a lograr del todo, pero la constante búsqueda es lo importante. Y eso es lo que tratamos de hacer con un discurso visual que tenemos ahorita, que tratamos de exponer, que va a estar expuesto más bien en la Biblioteca Carlos Fuentes en nuestra próxima exposición. Nosotros, no es una exposición personal, yo trabajo con el maestro Jesús Tenorio, que es un fotógrafo jalapeño. Tenemos un colectivo llamado Etnofotografía. Nosotros pues, nos dedicamos a estar registrando, documentando las fiestas patronales, carnavales y otras expresiones culturales de aquí de Veracruz. Y esta exposición pues, contiene un poco de todas estas expresiones del centro de Veracruz. Y la vamos a tener expuesta en la Biblioteca Carlos Fuentes, en el centro de la ciudad, el 8 de marzo hasta el 22 de marzo. Muy bien. Pues ahí está la invitación para que ustedes no se pierdan estas mismas imágenes que hemos estado viendo a lo largo de los 15 minutos de la entrevista. Pues son apenas una probadita de lo que usted puede disfrutar, de ver, de sentirse identificado quizá con la lente de Héctor Quintanar Pérez, etnofotógrafo, a quien le agradecemos que esté esta noche con nosotros platicando de pues, estos momentos y esta actualidad que hoy vive la fotografía y obviamente este medio de registrar estos mismos cambios sociales. Me queda claro que queda o está
más vigente que nunca. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por la invitación, un placer. Nosotros continuamos con más. Vamos del otro lado del estudio a despedir la emisión.